Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más, La Voz de la Noticia. En La Voz de la Noticia, como estaba anunciado, iba a estar el presidente del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco, el arquitecto Fernando Berecoechea, y así como dice que va a terminar la obra, así como dice que va a entregar las viviendas, así como da la palabra, también cumple cuando dijo voy a tu radio y viene al programa. Qué importante, porque nobleza obliga. Así como le digo a ustedes cuando los funcionarios se comprometen y no vienen, yo le digo la verdad. Yo los invité, ellos dijeron que venían y no vinieron. En cambio, esta parte es distinta con el arquitecto Berecoechea. Vamos a hablar sobre el balance de gestión que él tuvo el 2025, cuáles son los proyectos que tiene 2026 y por supuesto de todos esos temas que a usted le interesa con respecto al Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco. Dicho esto, buenas noches arquitecto, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Bueno, primero que nada arquitecto, vamos a hacer un balance de gestión. Tras superar los 2 años de gestión con más de 2.000 viviendas entregadas, ¿qué tiene que decir con respecto a esto? Mirá, fueron 2 años muy desafiantes, esa es la palabra, 2 años muy difíciles, muy complejos. Encontramos una provincia realmente postrada, una provincia con muchos problemas. En lo particular encontré un organismo del Instituto Provincial de la Vivienda con muchas deudas, con muchas obras paralizadas, sin financiamiento por parte del Estado Nacional también, en esta nueva visión del Estado Nacional respecto a cómo afrontar, cómo encarar la obra pública en cada provincia. Nos llevó 2 años poder ordenar el instituto. En el 2024, ya terminando el primer año de gestión, nosotros nos habíamos hecho el firme compromiso de poner en marcha a través del organismo, poner en valor las obras que estaban paralizadas, que un poco era lo que el gobernador nos decía y nos pedía a quienes conducimos el Instituto Provincial de la Vivienda, terminar lo que el Estado había iniciado, porque en definitiva las obras son de los chaqueños, las obras no tienen color político, el Estado tiene una continuidad en el tiempo, más allá de la alternancia política que pueda existir, y realmente era un despropósito dejar que se destruya esas casi 4.000 viviendas que estaban paralizadas en la provincia. Así que bueno, nos pusimos en marcha. Lo primero que hicimos fue ordenar el instituto, pagar las deudas que teníamos, que eran enormes, y a partir de allí buscar mejorar la recaudación del organismo, porque sin financiamiento del Estado Nacional, teniendo nosotros que encargarnos con los recursos propios de los chaqueños, hacía que tengamos que poner en marcha múltiples líneas de acción para justamente mejorar la recaudación del instituto. Lo hemos logrado, y en esto yo siempre agradezco el esfuerzo que hace el vecino chaqueño que ha recibido su vivienda por parte del Estado y ha entendido esta famosa frase del gobernador de espalda con espalda para poder superar la crisis. Hemos puesto en marcha muchas obras, hemos logrado terminar más de 2.000 viviendas ya, muchas de las cuales hemos reiniciado y terminado obras paralizadas, pero también hemos construido viviendas nuevas a través del programa. Que eso es lo que la gente dice, que ustedes están haciendo la continuidad de lo que quedó pendiente, que no hay actividad de parte del instituto. Eso es falso. Pero es que en realidad, a ver, pensar que cada vez que un gobierno provincial cambia, todo lo que se había hecho hasta ese momento estaba absolutamente mal y que nosotros veníamos con la solución y con una nueva cosmovisión provincial y empezamos de cero, y resulta que la alternancia política hace que a los 4 o 8 años cambie el gobierno y el que viene de vuelta dice todo lo anterior está mal. Y el gobernador en eso fue muy claro. Cuando él fue gobernador electo y comenzaba a recorrer en distintos medios haciendo entrevistas y contando un poco a los chaqueños lo que iba a hacer, él planteaba justamente esto. Y la frase de él era: lo que está mal se va a corregir, lo que está bien va a continuar y lo que no se hizo se va a hacer. Porque en definitiva, más allá de la alternancia política, el Estado es uno, los vecinos son los mismos, y las políticas tienen que tender al desarrollo de una provincia. Y una política muchas veces lleva mediano y largo plazo, lleva 10, 15, 20, 25 años de aplicación para lograr el cambio. Entonces, en ese sentido, en materia de Instituto de Viviendas, para él el escenario era clarito: 4.000 viviendas paralizadas, financiadas por el Estado Nacional, que es quien decide después no financiarla. Entonces eso era un problema para nosotros, dónde conseguir el presupuesto para terminar.
Y por otro lado, en el otro escenario era, bueno, dejar de lado lo que el Estado había construido y en esta suerte de egoísmo político decir, no, a partir de ahora nosotros hacemos las viviendas que creemos que se deben hacer. Y sin embargo el gobernador, que es una persona sumamente sensata, Sí. que es muy responsable, utilizó sentido común. Si el Estado venía invirtiendo en viviendas, bueno, el Estado debe buscar la manera de terminar esas viviendas. Y vuelvo a insistir, las viviendas no eran de Capitanich, las viviendas no eran de Pepo cuando fue gobernador, ni son de Esdero ahora que está gobernando. Las viviendas son de los chaqueños y nuestra obligación es terminarlas. Ahora, cuando habla de terminar las viviendas, ¿cómo está el estado actual de las viviendas que se fueron reactivadas tras años de abandono en las localidades como San Bernardo y Quitilipi? Mira, ahí tenemos dos situaciones en particular. Por un lado tenemos los programas nacionales que se llamaban Casa Propia, Ajá. que son el grueso de las viviendas que nosotros estamos terminando, que son obras que estaban paralizadas desde mediados del 23, y en paralelo otras viviendas que se construían bajo el programa nacional financiado por la Nación que se llamaba Reconstruir. Ese programa Reconstruir es el viejo Madres de Plaza de Mayo, el viejo programa de construcción de viviendas con paneles de isopor y proyección de hormigón. Sí. Son las famosas 500 viviendas que habían llegado en el primer mandato de Capitanich, que después, al no poder construirse en la Rubita, se termina relocalizando la obra y aparece el famoso barrio Emerenciano Sena. Sí. Y esto es importante recordarlo. Estamos en un momento donde muchos exfuncionarios, ahora diputados iluminados con todas las respuestas a los problemas de la vida, que buscan desesperadamente que la gente se olvide lo que ocurrió y se paran en un altar como de inocencia y de pulcritud y comienzan a dar consejos al gobierno de cómo accionar. Son los mismos que durante 16 años gobernaron la provincia y permitieron que Madres de Plaza de Mayo haya dejado abandonada obras en la provincia, y ahí entra la obra de San Bernardo, y ahí entra la obra de Castelli, pero también entran obras en distintas, Concepción del Bermejo, distintas localidades de la provincia, obras que habían iniciado hace 15 años y que estaban paralizadas, y que con el sistema constructivo que tiene, muchas de esas obras son irrecuperables, ya son irrecuperables, porque una cosa es continuar una vivienda de ladrillos comunes, en donde podrá aparecer alguna fisura, podrá aparecer alguna rajadura, claro, se resuelve y se continúa. Exacto. Pero con este sistema constructivo de paneles de isopor, si el sistema no tenía un determinado avance en su ejecución, cualquier viento de un temporal destruía el sistema, y eso ocurrió en Castelli. De hecho, los vecinos de Castelli permanentemente pasan por casi 100 viviendas que están destruidas y que no hay manera que nosotros podamos reactivar, hay que demoler todo y volver a arrancar. Y hace 2 semanas atrás ocurrió un hecho muy importante para el país, pero fundamentalmente para 4 o 5 provincias, entre ellas el Chaco, que es el inicio del juicio en Comodoro Pi, en donde están sentados en el banquillo de los acusados, Julio De Vido, que era ex ministro en esa oportunidad, Lopecito, que era el secretario de Obras Públicas, el famoso muchacho que andaba tirando bolsos con dólares en el convento, ¿te acordás? Sí, sí. Lopecito también está sentado en el banquillo de los acusados, y los dos Joclender, los dos hermanos Joclender, que eran los cabecillas del plan. 4 de los 5 acusados, porque la quinta era Eve de Bonafini, que falleció. Bueno, hace 2 semanas inició formalmente el juicio de una demanda que, entre otros, había motorizado Livio Gutiérrez cuando era diputado provincial, que tenía que ver con el desvío de fondos justamente de ese programa. Así que a todos estos que se preocupan permanentemente de que los chaqueños nos olvidemos lo que pasó y nos concentremos en el presente, siempre es bueno recordarles que los problemas del presente son producto de lo que ocurrió. Ahora, que también se ocupen de recuperar esa plata que fue, porque y ellos por supuesto, tienen que embargarle todo. Si ella la plata, ¿dónde fue? Pero es que si alguien tiene que ir preso, tiene que ir preso. Si alguien tiene que devolver, tiene que devolver. Exacto. Porque lo que han hecho es una estafa absoluta y realmente alarmante, no solo al Chaco, al país argentino. Han llevado fortuna de la Argentina. Arquitecto, y esa es la plata que falta hoy. Sí, arquitecto, cuando usted habla de las viviendas de Joclender, hay una vivienda de Joclender que nosotros inclusive fuimos a cubrir la nota, que acá en la zona de Carpincho Macho, el barrio STM que le dicen, que está allá al fondo, está de Carpincho Macho.
Ahí fuimos a ver los paneles de isopor con, ¿cómo que le dicen ustedes? Que es todo de alambre el 6, que son Es una malla malla ahí pegada. ¿Eso qué pasó con ese terreno con vivienda? ¿Eso también quedó acéfalo ahí? Eso también quedó. Eso es parte de este paquete de obras que para nosotros son Esos irrecuperables. terrenos son de la provincia. Y están en posesión del Instituto de Viviendas, por Ajá. eso se ha construido. Pero es importante recordar, yo soy de los que creo que para no cometer los errores en el presente hay que recordar el pasado, Claro. y para poder mejorar y permanentemente estar evolucionando como persona, uno tiene que tener presente los errores para no volver a cometerlos. Y yo me acuerdo, en esa época, me acuerdo de la empresa Meldorec, Sí. tristemente célebre, de los hermanos Joclender. Me acuerdo de uno de los Joclender bajando en una Ferrari o andando en Ferrari por Buenos Aires, que era producto de la corrupción. Me acuerdo de las avionetas y los vuelos privados de Joclender. Me acuerdo de Eve de Bonafinis diciendo barbaridades de todo el mundo. En definitiva, hay que tener memoria, porque esos errores no los podemos volver a cometer. Tal cual. Y nacen los hermanos Joclender, se hacen famosos cuando matan a sus padres. Lamentablemente sí. Ese es el problema, que hay que también tener memoria. Salimos de este punto y vamos a la cuarta pregunta. Hay un programa que se llamó Chaco a la Obra, crédito para refacción y ampliación. ¿Qué impacto ha tenido en el sector de trabajadores independientes eso? El Chaco a la Obra consistía en un crédito para ampliación o refacción de un stock de viviendas ya existentes. Perfecto. Ya lo habíamos charlado en la última entrevista con vos. Sí. Déficit habitacional no solo es carencia de vivienda, sino también es darle más vida útil o prolongar la vida útil de las viviendas existentes. Familias que no pueden acceder a un crédito de la banca privada estaban desoladas porque tampoco desde el Estado teníamos línea de acción respecto a esto. Habíamos charlado con el gobernador y nos parecía interesante ofrecer esta línea de acción. Créditos de 10, 7 y 4 millones eran las tres opciones a devolverse en 12, 24 y 36 cuotas. Hemos hecho una inscripción para Chaco a la Obra. Hemos sorteado 180 créditos, que son los que se han ejecutado, casi 1.800 millones de pesos, porque por supuesto la gente optaba por el crédito de 10 millones. Claro. El resultado ha sido muy dispar. Nosotros teníamos pensado una segunda etapa. La verdad que teníamos mucha expectativa respecto a esto. Pensábamos que iba a funcionar de una determinada manera. No ha resultado de esa forma. Ajá. La inversión que hicimos fue muy grande y no hemos tenido todavía el retorno, el recupero que debíamos haber tenido, porque la intención era, en la medida en que las familias iban pagando la cuota, ese sistema se iba retroalimentando por sí mismo sin tener que volver a invertir por parte del organismo. La verdad que no ha funcionado. Nosotros tomamos la decisión en su momento con el arquitecto Monti, vocal del instituto, no volver a cometer ese error, y en esto vuelvo a insistir con lo que te decía hoy: errores del pasado no lo podemos cometer. Hay cosas que tenemos que ajustar en el procedimiento operativo del otorgamiento del crédito, en el control de los trabajos y en la ejecución de los trabajos. No se ha cumplido con el plan de trabajo que estaba previsto. En principio, la familia nos decían que en 3 meses iban a desarrollar determinado trabajo. En algún caso se ha extendido casi por 1 año la ejecución de ese trabajo. En definitiva, no ha dado resultado. Ahora, la culpa no es de la gente, porque hay que tener en cuenta también que la morosidad que hay en la parte crediticia hoy en todos los bancos se debe también a la gran inflación que hemos tenido, que todavía estamos pegando saltos alarmantes, y que la gente del crédito que sacó para destinar a tal lugar lo fue consumiendo de a poco. Yo creo que si todo dice ser que a partir de agosto, septiembre va a haber una inflación que va a arrancar con un dígito o menos, yo creo que si se reactiva esa postura de empezar a pagar, pues creo que el ciudadano es responsable. Lo que pasa es que a veces prefieren la comida antes que el lujo o la vivienda, el ladrillo, como dicen. Yo creo que es un plan que puede funcionar bien siempre y cuando la economía esté activa, ¿no es cierto? Sí, a mí me parece que fue una confluencia de factores. Yo no responsabilizo exclusivamente a la familia por el resultado que obtuvimos, para nada. Nosotros hemos hecho una evaluación interna de los procesos, en la comisión evaluadora que analizaba cada uno de los proyectos. Por el propio protocolo de intervención que nosotros habíamos definido, terminó complicando el normal desenvolvimiento de la comisión. Entonces una evaluación que debía
extenderse por familia 15, 20 días, terminaba siendo una evaluación de 2 meses, porque era vení, tráeme el papel, Claro. volvé, nada, no nos sirvió. Así que nosotros también hacemos un mea culpa respecto a esto. Después, por supuesto, que han ocurrido otros factores, las familias también de alguna manera son responsables del incumplimiento, Sí. porque hay un convenio que se firma con el instituto, en donde yo, que conozco, ¿quién mejor que yo conozco la situación económica de mi familia? Exacto. Si me comprometo a que voy a hacer determinadas cosas, bueno, las tengo que cumplir. Pero es cierto lo que vos decís, fueron múltiples factores. La inflación no, si bien está bajando y estamos, creo que, por ahí leía en un diario, alarmados porque en la variación interanual fue del 33%. Yo recuerdo que en mayo del 23, pero en mayo del 23 habíamos tenido 18% de inflación en un solo mes. Así que bueno, si bien es cierto que la inflación bajó, bueno, pasaron cosas. Tal cual. Y eso nos llevó a nosotros a tomar la decisión de que por el momento esto va a quedar en stand-by, va a quedar en espera. Perfecto. Vamos a la quinta pregunta, arquitecto, y nos vamos a referir al programa ñache que usted quería escuchar. ¿Qué avance presentan los proyectos habitacionales articulados con este programa, especialmente en la zona crítica como el Sausalito? Mirá, nosotros estamos trabajando con ñachec en esta articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano. No fue casualidad, fue creo que muy representativo el hecho de que la primera obra que se entregó en ñachec fue en El Espinillo, que lo entregamos con el gobernador. Es un programa que está destinado para familias de escasos recursos. Si bien es cierto que tenemos algunas variaciones en el prototipo en algunas localidades, pero la intención es tratar de cubrir la mayor demanda que podamos en función al presupuesto disponible, por supuesto, del organismo. Nosotros hemos avanzado en distintas localidades. Mirá, estamos a 3 días, el lunes que viene, que es lunes 23, lunes feriado, mientras la familia va a estar descansando y disfrutando de su feriado, nosotros vamos a estar con el gobernador en Misión Nueva Pompeya entregando viviendas ñachec allí. Mirá vos, qué lindo. Estamos construyendo también en Quitilipi, estamos ya a punto de entregar en Colonia Popular, en Laguna Limpia, en Coronel Dugrati, estamos trabajando ya en Villa Ángela en la licitación, estamos trabajando, en definitiva, en Río Muerto. En Río Muerto no se construían y no se inauguraban viviendas hace décadas. Y nosotros llevamos el programa ñachec allí, lo pudimos entregar a la familia, fue realmente muy movilizador para nosotros. Y los vecinos nos decían, creo que había, desde el gobernador Ángel Rosas, creo que no se construían viviendas en Río Muerto. Así que una satisfacción enorme para nosotros. Ahora estamos ya armando licitaciones para el Huichí, estamos armando licitaciones para el Sausal. Así que bueno, en definitiva, es un programa que nos da muchas satisfacciones, realmente hay mucha necesidad. Estamos ajustando el prototipo porque queremos que en esta reducción de presupuesto de la intervención podamos sumar más familias. Ahora, para terminar con el plan ñachec, el plan ñachec se va metiendo en todas las localidades, obviamente solucionando el problema habitacional de la gente con menos recursos, como marca recién el arquitecto, y no importa de qué color político sea el intendente. Esa es la gran ventaja que tiene este programa provincial. No importa, nosotros hacemos sorteo donde está la demanda. Lo que hacemos, para tampoco estar señalando con el dedo quién va a ser privilegiado, porque cada vez que alguien es privilegiado hay otro que fue perjudicado, y realmente hay una situación muy crítica. Es todo transparente. Hacemos inscripción, hacemos sorteo con las familias en el sorteo. Nosotros pedimos que siempre 3, 4 de las personas que están presentes se paren del lado del bolillero y tengan la certeza de que todo se hace de manera transparente, y a partir de allí, por supuesto, entregamos y adjudicamos a las familias. Nosotros estamos trabajando con el ñachec donde está la demanda, y va más allá del color político de la municipalidad. Eso es algo muy importante, porque en la sexta pregunta hoy decía un ciudadano que nos preguntaba que usted había dicho y había manifestado la realización de los sorteos históricos para garantizar la transparencia, que es lo que acaba de marcar. Mira, ocurrió en Quitilipi cuando sorteamos 32 viviendas que entregamos con el gobernador hace unas 4 semanas atrás. Nosotros hicimos la inscripción y el sorteo a fin de año pasado en Quitilipi, y de acuerdo a los registros del Instituto de Viviendas, desde la creación del Instituto de Viviendas, estamos hablando de 1978, hasta la fecha jamás se habían sorteado viviendas en Quitilipi. Y lo mismo ocurrió en Chorotis, y también lo hicimos por primera vez, y para nosotros
realmente es un hecho histórico, es muy satisfactorio, es muy gratificante que venga la familia y te diga, mirá, ¿sabes qué? Yo no sé si te voy a votar Sí. a tu gobernador, pero te agradezco haber tenido la posibilidad y además salió sorteada esa Mirá vos. familia. Y bueno, genial, es una familia más a la que le podemos resolver un Qué problema. importante, Sí. ¿eh? Qué importante Sí, todo sí, eso sí. que está marcando. Y bueno, vamos a la otra pregunta que también hoy mucha gente felicitó al arquitecto Berecochea que está en nuestro programa. Y realmente primero también agradezco a aquellas personas que han mandado diciendo que es un programa que visibiliza la gestión y qué importante que el funcionario venga y diga, che, lo que está haciendo, porque destacamos siempre la presencia del arquitecto porque le tenemos que contar a la gente que él es una persona que hoy está acá en Resistencia, mañana lo vamos a encontrar allá en el Sausalito. Guarda porque se mueve. Y eso es importante cuando vos te vas a mirar desde el terreno. No es que está haciendo videollamada o está recibiendo la información. Él va y mira si realmente se está cumpliendo. Dicho esto, con la meta alcanzada de los 5.000 títulos entregados recientemente, ¿qué estrategias se están implementando para agilizar la regularización en los barrios más antiguos de Resistencia y del interior? Es interesante ese dato. Cuando iniciamos la gestión, en el medio del descontrol, de la anarquía que era el Instituto de Viviendas, yo recuerdo siempre se lo recuerdo al gobernador, una de las primeras charlas que tuvimos con él, yo me había comprometido, de vuelta, en el medio de esta situación de desorden, me había comprometido a entregar 500 títulos durante el primer año de la gestión. O sea, vamos a hacer lo posible, le decía, vamos a hacer lo posible para poder entregar 500 títulos este año. Y después, bueno, aceitados los mecanismos, vemos. Llegamos al segundo año de la gestión con 5.000 títulos casi entregados, ya estamos superando los 5.500, ahora este sábado, vos decías que viaja, es cierto, el viernes estoy en Charata, el sábado estoy en Saspeña con el gobernador, el lunes estamos en Pompeya con el gobernador, el sábado estamos entregando otros 70 títulos más en Saspeña y con esto ya llegamos casi a 400, 500 títulos creo que en Saspeña. La verdad que histórico, la última entrega grande que hicimos en Resistencia fueron más de 200 títulos de propiedad los que habíamos entregado. Y ahora vamos por todo. Ahora vamos por todo. La intención, y me causa gracia porque yo solo me puse el lazo con el gobernador. Y digo, ahora sí, la intención es llegar a 10.000 títulos en los primeros 4 años de gestión. Habíamos arrancado con 500 en el primer año y ahora ya estoy embalado. Ahora junté mi equipo del registro notarial especial, le digo, bueno muchachos, vamos por 10.000, tenemos que de alguna forma terminar. Esa es una deuda muy histórica en la provincia, regularizar dominialmente las viviendas que han recibido las familias. Seguimos entregando títulos de propiedad a familias que recibieron hace 45 años su casa. Y en muchos casos ya los adjudicatarios no están, vienen los hijos a recibir los títulos de propiedad. La verdad que es una de las actividades creo que más gratificantes, más emocionantes de todas las que nosotros hacemos, porque en general nuestras familias que vienen a recibir sus títulos son personas de tercera edad. Exacto. Y ya vienen con todos sus problemas y con toda su vida por la espalda y nos decía una familia en Saspeña, habíamos estado el año pasado con el Gober entregando también unos 50, 60 títulos y en la previa conversando con una señora nos decía que ellos en su casa, el papá, los padres siempre les decían a los hermanos, estamos los 3 hermanos, nos decían, venimos a buscar el título. Y nuestros papás siempre nos decían, nosotros a usted lo único que le podemos dejar como herencia es la educación, los vamos a acompañar en su educación, les vamos a dejar nuestros valores como familia y si Dios quiere les vamos a dejar desde lo material nuestra casa. Eso nos decía. Y nos contaba ella, yo me pone la piel de gallina, nos decía que el sueño de su papá era tener ese título de propiedad y legarle a los hijos esa vivienda. Bueno, en Saspeña los padres ya no estaban, ya habían fallecido hace 5 o 6 años, fueron los hijos ese día a retirar. Y la verdad que es re emocionante. Ahora, cuando habla de títulos y padres que ya no están y personas que van a retirar títulos en nombre o aquellos que lo hacen y que todavía tienen la suerte de estar en vida, la gente tiene que saber también que no son del color político del gobierno, son personas que han sido beneficiadas con eso y usted hoy
no siendo del mismo color político, están dándole ese capital que realmente esa persona necesita para irse tranquilo a este mundo, pero sabiendo que dejó algo. Porque el trabajo no es a pedido. Exacto. El trabajo no es a pedido. No es que va una familia solamente al instituto y dice yo quiero mi título porque cancelé mi vivienda. No es solamente eso. Nosotros tenemos hoy alrededor identificados poco más de 60 barrios ya. Hemos logrado regularizar unos 20 barrios allí. Sí. 60 barrios que ni siquiera tienen plano de mensura. Wow. De barrios, te estoy hablando de barrios AIPO. Ajá. Que ni siquiera tienen plano de mensura, es decir, la familia vive con un acta de ocupación que en su momento le entregaron y ni siquiera se mensuró. Si vos no tenés el plano de mensura, no podés tener el plano de subdivisión por lotes, con lo cual vos no podés tener la nomenclatura catastral, el nombre y apellido de tu lote. No sé cuál es si tu vos medida. no tenés el nombre y apellido de tu lote, no se puede confeccionar el plano conforme a obra, se llama que es el planito, como dice el arquitecto, dame el planito, bueno, es ese plano. Porque en ese plano, en la carátula del plano, se pone la nomenclatura catastral. Entonces, como no tengo la mensura hecha, tampoco se le puede entregar el plano a la familia. Como no tengo el plano conforme a obra, tampoco puedo escriturar, porque ¿qué vamos a escriturar si el terreno no existe? Entonces hay que hacer un trabajo desde el inicio, hacer la mensura del barrio y a partir de allí seguir todo el proceso administrativo, que demora casi un año, el proceso no es tan simple. ¿Cuánto? Entonces, en ese sentido, yo no sé quién sos vos, yo sé que vos vivís en tal barrio. Exacto. Y es el barrio el que está con el problema. Entonces nosotros avanzamos en la solución del barrio. Está bien. Hoy tenemos casi, te decía, 60 barrios sin plano de mensura y estamos trabajando para resolverlo. El plano te da seguridad jurídica, el plano te otorga el máximo derecho sobre la vivienda, el título, máxima seguridad jurídica, te transforma en propietario de tu casa. Ahí sí la podés heredar a tus hijos, la podés vender si querés, la podés alquilar, podés hacer lo que quieras. Tal cual. Familias que han pagado 45 años su casa, que la han cancelado hace años, porque los planes más largos del instituto eran de 35 o 40 años, que han fallecido esperando. Yo se lo comentaba a un periodista hace poco tiempo atrás. Muchas de las cosas que ya se logró desde el gobierno del arquitecto Esdero no necesitaron de plata. No necesitaron de plata. Solamente necesitó de la decisión de que tenemos que hacer lo que se debe hacer. Decisión política. El título no nos representa un gasto para el instituto. Nosotros tenemos una dirección de registro notarial especial, tenemos nuestros escribanos, nosotros hacemos el título, nosotros gestionamos el título. No tengo que pagarle a nadie, era simplemente tomar la decisión de comencemos a resolver estas cuestiones. O sea, era un caballito de batalla de tenerlo arreado a las personas, ahora, metiéndole ahí. Como te digo una cosa, te digo la otra. Hay algunos emprendimientos que rápidamente se han escriturado, que rápidamente se han cancelado. Algún emprendimiento muy cercano a esta radio, a no más de 100 metros a la redonda, en donde vos mirás los adjudicatarios de los 104 departamentos, en donde vos te encontrás personajes... Que era para personal de IPB. Que era para personal del Instituto de Vivienda, y sin embargo hay exfuncionarios del gobierno anterior, y cuando vos pedís el estado de cuenta y la situación de esos departamentos, están cancelados y ya están escriturados en tiempo récord. Y hay familias en el Chaco que están esperándose más de 40 años su título. Para que la gente entienda, porque ese es algo que hemos nosotros marcado hace más de 20, 15, 10 años, 15, no me acuerdo, sinceramente, hace muchísimos años. Porque ahí era una canchita de fútbol donde jugábamos nosotros. Y realmente cuando Pepo en aquel entonces empieza a construir los departamentos para el personal del IPB, inclusive nos habían ofrecido a gente del barrio si teníamos para poder comprar, era la cuota de 1.000 pesos por mes, me acuerdo yo perfectamente. Y pasó tanto tiempo que no se construía, era un abandono tal, y del día a la mañana construyeron todo y vinieron a vivir, porque ahí vive la vicegobernadora, Analia Rach, ahí viven muchos funcionarios, viven exfuncionarios, sí, inclusive hasta el concejal actual está ahí. Entonces vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hay ese tipo de empatía con los funcionarios y la gente que realmente necesita dónde está? Vos sabés que es interesante porque esa gente ya tiene escriturado su departamento. Sí, pero duele tanto. Ahora, hay una parte que me quiero deburrar, junto con muchos que me estaban preguntando hoy, que le preguntase a usted.
Los títulos, ¿es cierto que los títulos del barrio Mericiano Sena no estaban, simplemente dependían de Mericiano? En el caso del barrio de Merenciano, no tenía el Instituto de Viviendas jurisdicción sobre ese barrio, sino que era la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, donde ahora está la arquitecta Alicia Hogara. Ella lo que hizo fue un censo. Lo que hacía la gente de Merenciano tenía un acta de ocupación que en teoría se le debía entregar a la familia. El Merenciano juntaba todas las actas y la tenía él. Él era el dueño de todas las actas. Bueno, ese es el comentario. Entonces, lo que hizo la arquitecta Alicia Hogara fue un trabajo de campo muy importante allí, y creo que fue en el 2024, si no recuerdo mal, en la usina urbana, que es del Instituto de Viviendas, que lo conveniamos con Cultura para que esté la Secretaría de Cultura allí. En ese ámbito, la arquitecta Hogara y el gobernador le entregaron a las familias su acta de ocupación. Wow. Le retiraron el Merenciano, se le entregaron a las familias. Así que ellos son dueños ahora de su vivienda. Qué importante esto para aclarar, che, porque esta era una duda que se tenía dando vuelta y que realmente era muy preocupante, che. Pero qué importante es. La octava pregunta, arquitecto. Denuncia por usurpación. Tras la denuncia presentada por entregas irregulares o usurpaciones, ¿qué medidas de seguridad o protocolos se están aplicando para proteger las obras en ejecución? En principio, cuando hay una usurpación, tanto la empresa constructora, que es la que tiene el contrato vigente con el organismo, como el propio organismo, tenemos que hacer la denuncia policial correspondiente. Nosotros ya hemos hecho algunas denuncias por usurpación, el caso de Selva Río de Oro, donde hice una denuncia penal contra la intendente por instigación a la usurpación, porque ella misma me reconoció delante del ayudante fiscal, delante de la policía, que ella había instigado la usurpación de esas viviendas. Se logró desalojar a las familias y a partir de allí la obra está en juicio, hay un proceso judicial que sigue adelante en la Fiscalía en General San Martín. Por otro lado, también tengo una denuncia penal realizada por usurpación contra el intendente Martínez de Margarita Belén. Eso también está en la justicia. Lo que resta ahora es esperar simplemente que la justicia avance. Pero cuando se produce una usurpación, personalmente, junto a la secretaria general del Instituto de Viviendas, que es la doctora Mónica Esbardela, nos acercamos hasta el lugar, tratamos de conversar con las familias explicándole que deben retirarse del lugar, y si se resisten a retirar, lo que corresponde es hacer la denuncia, y a partir de allí la justicia es la que continúa adelante con el tema. Qué importante la acción que viene realizando, che, y la tranquilidad que le lleva a mucha gente a esperar de que las viviendas que se están construyendo estén tranquilos, que nadie va a usurpar esas viviendas. Estamos en la modernización, estamos en la era digital, sabemos que todo pasa por ahí, y con la transición al IPB del 100% digital para el pago de cuotas y trámites, ¿qué medidas se han tomado para excluir a los adjudicatarios que tienen dificultad de acceso tecnológico? Mira, en principio esa fue la respuesta a una demanda varias demandas que habíamos recibido al comienzo de la gestión, en un momento donde yo necesitaba mejorar la recaudación del organismo, y para eso apelaba a las familias que se encontraban en situación de morosidad, y vos te ibas a recorrer un pueblo y te decían, arquitecto, no sé ni siquiera cuánto debo. No sé a dónde tengo que preguntar, no llegan las boletas del instituto, que no sé hace cuántos años no pago. Entonces, y yo quiero pagar, pero no sé cómo, te decían, ¿viste? Entonces, pusimos en marcha varias líneas de acción. Lo primero que hicimos fue modernizar la página del Instituto de Viviendas, hicimos un rediseño para que sea más intuitivo para la familia, conveniamos con el Banco del Chaco, incorporamos este botón de pago para que con cualquier medio de pago desde el celular, vivan donde vivan, no solamente puedan pagar su boleta, sino que puedan acceder a su estado de deuda. Y aquellas personas que todavía se manejan con el papel y te dicen yo necesito la boleta en mi mano, bueno, la pueden descargar desde la aplicación e imprimirla. Pero también estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los municipios, en donde les explicamos cuál es el procedimiento y les decimos, bueno, si la familia tiene imposibilidad de acceder a esto porque desconoce la tecnología o porque no tiene acceso a la tecnología, bueno, esta es la manera que se tiene para poder consultar, así que en eso los municipios también nos están ayudando mucho. Pero en definitiva hasta acá hemos tenido muy buen resultado, la verdad que hemos mejorado sustancialmente el recupero del instituto, entre otras cosas gracias a esto. Ahora Federico Valdés estuvo acá, que es el subsecretario de Modernización y Digital, y realmente nos marcaba que él va por la despapelización total, o sea, va a ser todo digital, está todo vinculado ahora, me dice, entonces
vos ya puedes desde el Sausalito hacer trámite a través del internet y solucionar los problemas. Eso, ¿están ustedes incluidos en ese paquete? Nosotros sí, por supuesto, ya lo hemos hecho. Nosotros somos un organismo autárquico, si bien por supuesto que formamos parte del gobierno, nosotros seguimos cada uno de los lineamientos del gobernador y cada línea de acción, pero ya habíamos tomado ese camino a principio de gestión. La intención era, por un lado, reducir los altos costos que estábamos teniendo en papelería, que la verdad que era muy elevado. Nuestro presupuesto era muy chiquito en ese momento, entonces cualquier tipo de ahorro que podíamos hacer, por supuesto, nos ayudaba. Entonces, entre otras cosas, habíamos logrado que todas las resoluciones de directorio, todas las resoluciones del presidente que se hacían en papel, bueno, se los pueda digitalizar. Eso lo logramos, nos llevó mucho tiempo, lo hemos logrado, creo que en mayo, junio del año pasado hemos logrado digitalizar. Para que te des una idea, por año, el primer año de gestión yo había firmado alrededor de 9.000 y pico de resoluciones en papel como presidente y otras creo que 3.000, 4.000 más como directorio del Instituto de Viviendas. Así que bueno, fue un avance significativo para nosotros. Y el miércoles de la semana pasada logramos lo que para nosotros fue un hecho histórico en el organismo, que es que se pudo digitalizar ahora sí las resoluciones de directorio también. Así que todas las resoluciones que estamos sacando están digitalizadas. Y ahora estamos en camino a digitalizar los procesos de control de las obras en ejecución por parte de los inspectores. Ese es el tercer paso. Yo te digo, la última compra de cajas de resmas de papel que nosotros hicimos fue creo que en el mes de agosto del año pasado. Y todavía tenemos. ¡Wow! ¡Qué importante! Porque ustedes están trabajando tiene una ventaja más. También, sí. Y tiene una ventaja más que para mí es muy importante, que es la trazabilidad de los trámites. Qué importante es. Eso sí es importante, saber quién inicia, a qué hora, qué día presentó, a qué área fue, de esa área cuánto demoró en salir para pasar a otra área. O sea, vos podés seguir la ruta del trámite y eso es realmente muy importante para hacer más eficiente la administración. Y aparte, la persona que hizo el trámite está viendo cómo camina ese expediente. Exacto. Qué importante eso. Antes vos no tenías que hacer cola para ver si te atendían, a ver, para averiguar el expediente nada más. Hoy desde tu casa, desde tu celular, puedes averiguar. Pones el número de actuación y sabes cuál es el camino que siguió. Y bueno, hablando de averiguar, ¿alguna novedad de las viviendas de Barranquera? Dice Milina Samaniego. Las viviendas de Barranquera, yo he tenido charlas con los vecinos, hace un tiempo ya esta parte, me había comprometido que en el transcurso del 2026 nosotros íbamos a continuar con las obras y las íbamos a ejecutar. En mi planificación en ese momento, yo soy una persona sumamente optimista. Ajá. En mi planificación, en mi cabeza, la idea era que yo en el mes de febrero, marzo de este año iba a poder reiniciar otra vez la obra. A las familias siempre les doy toda la información, a veces tengo miedo hasta de aburrirlos de tanto que les explico, pero prefiero que la gente se vaya con toda la información. Ajá. Ya lo habíamos charlado la vez pasada con vos, pero te vuelvo a repetir. Sí. Cuando nosotros construimos un barrio de viviendas, no solamente construimos la vivienda, sino que además le dotamos de servicios básicos esenciales. Muy importante. Eso significa que nosotros tenemos dos licitaciones en paralelo. Por un lado la licitación de la vivienda, por otro lado la licitación de la provisión de agua, provisión de electricidad, apertura de calles, etc. Lo que había ocurrido en Barranqueras, de la misma forma que ocurrió en casi el 80% de las obras que estaban paralizadas en la provincia, era que las obras de infraestructura no estaban licitadas. ¿Por qué no estaban licitadas? Porque ni siquiera había un proyecto de obra de infraestructura para licitar. Es decir, se iban a terminar las viviendas y no iban a tener servicios. Y eso ocurrió, lo que estoy contando, en la chacra 137 aquí en Resistencia, más de 220 familias, que estaban al inicio de la gestión, porque fueron obligadas a ingresar, metidas en su casa, que estaban terminadas y pintadas, y obviamente no tenían las infraestructuras, porque ni siquiera estaba proyectado entregarles las infraestructuras. En Barranqueras ocurrió algo similar. Nosotros estamos, ya creo que en estos días hemos obtenido las factibilidades de SECHEP y de SAMEP respecto a las infraestructuras que hay que construir ahí. Son infraestructuras muy caras las que tenemos que construir allí. Y la intención es, con esa factibilidad, nosotros ya comenzamos a licitar las infraestructuras. Nos llevó más tiempo del que nos hubiese gustado hacer el proceso de licitación, pero está en marcha. En respecto a las viviendas, las 64 viviendas se componen de 3 contratos. 2 contratos de 20 viviendas cada una y un contrato de 24 viviendas.
Las tres empresas están en tres situaciones distintas. Hay una empresa que mantuvo el vínculo contractual con el instituto, que es una obra que, si Dios quiere, cuando esté resuelto lo de la infraestructura, vamos a reiniciar, porque la intención del gobernador es, se entrega la casa con luz, con agua y con todos los servicios. Entonces yo necesito emparejar la evolución de los trabajos para que terminen en simultáneo. Hay una obra de 24 que tiene contrato abierto, hay una obra de 20 viviendas que está rescindido, que era de la empresa Chaco Construcciones, que ha rescindido la obra. Por lo tanto, yo estoy en proceso de licitación para poder terminar esa obra. O sea que estamos en pleno armado administrativo. Y hay una tercera obra de 20 viviendas que está en proceso de rescisión, que la empresa es FAS Construcciones, que no quiere seguir la obra. Así que estamos en proceso de rescisión, que tengo que rescindir esa obra y volver a hacer un llamado de licitación para la terminación de la obra. En definitiva, de las 64 viviendas, solamente una obra está en condiciones de poder reiniciar. Y vuelvo a insistir, yo ni bien pueda poner en marcha las obras de infraestructuras allí, vamos a reiniciar el trabajo. Es muy poco lo que le falta un 25-30% para terminarse, pero la intención es terminarlas este año, por lo menos a esas 24. ¿Qué problema? Porque yo tengo datos, no sé si será cierto, porque eso yo lo estaba por traer a gente de SAMEP, pero comento nomás, no está usted obligado a decirme si es así o no, pero le comento, la información que hemos recibido es que Barranquera no cuenta con sistema cloacal. ¿Es cierto eso? Puede ser, puede ser. Qué bárbaro, qué problema para ustedes también todo eso, pues se va a encontrar con todo eso. Sí, para eso se resuelve con sistema estático, pozo absorbente, cámara de inspección, bueno, etc. ese ya. ¿Cómo es, dice Leo, cómo es la metodología del acceso a la vivienda para familiares con hijos con discapacidad a cargo? Bueno, en los lugares en donde nosotros podemos sortear viviendas, que es lo que hemos hecho, hay por ley nosotros tenemos que tener un cupo de viviendas que está destinado exclusivamente a familias con algún integrante con discapacidad. Perfecto. En los primeros sorteos que hacíamos nosotros seguíamos la operatoria habitual del instituto, que era discriminar el padrón de familias con chicos con discapacidad o con algún integrante con discapacidad, y el padrón de familias general. Exacto. Familias con hijos, familias sin hijos, etc. Entonces se sorteaban primero las familias con discapacidad y las que no resultaban sorteadas pasaban a integrar el padrón general para tener una segunda oportunidad. Perfecto. Lo que nos había ocurrido en el 2025 sobre todo, lo que nos pasó era que terminado el sorteo venían la familia y nos decían: arquitecto, yo ya estoy hace 30 años inscripto y una vez más no salí sorteado y quién sabe cuándo se va a volver a sortear, y sin embargo ganó el fulanito que yo sé que se inscribió hace 6 meses y Exacto. Yo no tengo suerte. A raíz de las demandas que fuimos recibiendo en base a eso, en Quitilipi, que fue el primer sorteo donde implementamos este sistema, tuvimos que sacar una resolución de directorio, por supuesto, del instituto, en donde segmentamos el padrón general. Es decir, no solamente discriminamos por la situación de discapacidad de una familia, sino también comenzamos a discriminar en función a la antigüedad de la inscripción. Bueno. Está muy bueno. Entonces, lo que hicimos fue, sobre 10 viviendas, suponiendo, el porcentaje en ese caso es una vivienda para familias con discapacidad, se sorteaba esa vivienda. El resto de los padrones eran de 25 años de antigüedad o más, se le garantizaba 2 o 3 viviendas, entre 10 y 25 años otras 2 o 3 viviendas. Bueno. Incorporamos familias sin hijos, que es una problemática. En realidad no es un problema, es una realidad que tienen las sociedades hoy, en donde parejas deciden no tener hijos y convivir. Buscan la mascota. Entonces también necesitan viviendas de esas familias. Entonces, en definitiva, lo que hicimos fue segmentar el padrón. Por lo tanto, tenemos 4 o 5 padrones en sorteo permanentemente, y las únicas familias que tienen siempre doble chance son las que tienen con discapacidad. Ajá. Se sortean las viviendas con discapacitados, y todos los que no salen en función a la antigüedad vuelven a ingresar al padrón que le corresponde. Qué importante. Y ahí volvemos a sortear. Ya un tercero prácticamente. Sí. Qué importante la labor que viene haciendo el Instituto de Vivienda, y por supuesto dando o tratando de dar solución a toda la ciudadanía chaqueña que realmente está en situación y que realmente ahora tiene una oportunidad, ¿no es cierto?, de tener. Muy claro, muchas gracias, dice por el tema de la discapacidad. Y qué importante ese léxico
de castellano básico que tiene el arquitecto para que todos entiendan lo que se está hablando. Y qué importante que tengamos un presidente de vivienda que tenga esa decisión de decir, vamos a hacer, y lo están haciendo, che, qué importante todo eso. Y estamos entrando ya en la etapa final de lo que es este programa La Voz de la Noticia, en la cual realmente es importante lo que ustedes están escuchando y las cosas que se van a ir viendo a medida que transcurra, porque todavía no hablamos de los proyectos 2026, recién estamos hablando de la gestión que vienen haciendo. Pero antes que nos cuente cuál es su proyecto, cuál es el sueño de este 2026, y contémosle a la gente que este es donde voy a agarrar ya la inercia para despegar, porque el año que viene tenemos elecciones y ya se termina y dependen de ustedes, ¿no es cierto?, la continuidad de quienes gobiernan hoy la provincia. Pero vamos a la 10ª pregunta. De acuerdo al déficit habitacional, más allá de las casas individuales, ¿existen planes para fomentar desarrollos verticales en ciudades con alta densidad como Saspeña o Resistencia para optimizar el uso del suelo? Así es, lo estamos poniendo en marcha. En ese sentido, yo siempre digo que porque es un tema muy controversial, sobre todo para las familias más vulnerables, cuando por ahí ven una inversión del organismo en algún edificio de departamento y nos dice al final están construyendo para familias que tienen otra posibilidad económica y nosotros seguimos esperando. Y yo siempre les digo lo mismo, el déficit habitacional atraviesa distintos sectores sociales, nosotros somos el gobierno de la provincia y gobernamos para todos y tratamos de tener al menos una línea de acción para cada sector social. El más vulnerable tiene el ñachec, la clase media y media baja con algún problema tienen los programas, programas nacionales, ahora es el programa provincial de construcción de viviendas que tiene que ver con la terminación de estas obras que estaban paralizadas, pero también estamos trabajando en otro tipo de operatorias en donde a estas familias que tienen una posición económica mejor que la mayoría, no solamente trabajamos para construir su vivienda, sino que además le pedimos auxilio y le pedimos ayuda en esta participación público-privada, en este esfuerzo que está llevando adelante el gobernador de tratar de unir justamente los dos sectores, el privado o el que tiene el financiamiento y el Estado acompañando en la resolución del problema. Nosotros ya hemos terminado 32 departamentos en Saspeña, 2 edificios que lo habíamos encontrado al 50% de avance, los hemos terminado y los hemos entregado en diciembre del 24. De la misma forma, teníamos 2 edificios sin terminar en Resistencia sobre Avenida Piacentini, los hemos terminado y los hemos entregado. Y estamos construyendo otro edificio con el fideicomiso Piacentini, con esta participación de Fiduciaria del Norte. Pero además estamos ya construyendo 2 edificios más en Saspeña para otros 32 departamentos. Estamos a pocos días de iniciar, si Dios quiere, estamos esperando que se termine de la licitación, pero otros edificios de departamento, en este caso en un convenio con Lotería Chaqueña. En definitiva son intervenciones interesantes y en todos los casos la familia hizo una inversión inicial muy importante. Y en todos los casos hemos pedido a la familia, de acuerdo al lugar, entre 15, 20 o 25 millones de aporte inicial, que eso nos permitió a nosotros disponer de dinero para volcarlo en la misma obra y poder terminarlo. Entonces, esta es la manera que habíamos encontrado, que el gobernador tanto insistió, comencemos a asociarnos con aquella familia que tiene la posibilidad de hacer ese esfuerzo, porque entonces liberamos presupuesto para los que realmente más necesitan, porque estas obras prácticamente se autofinancian. Y sí, por supuesto, la intención es esa. Te decía, Fideicomiso Piacentini está construyendo este edificio de dos edificios de departamentos para Lotería Chaqueña, otros 2 más en Saspeña que estamos en esa operatoria, pero además el instituto está trabajando y a través de recursos de la provincia, por supuesto, que los estamos administrando nosotros, en terminar el edificio del INSEP en el ex pediátrico. No sé si pasaste por ahí en los últimos días, una obra que la habíamos tomado paralizada con las columnas de la planta baja y la losa de la planta baja, y ahí paralizó la obra. Bueno, hoy cualquiera que pueda pasar por allí, calle 4 y Arturo Ilia, puede ver ya las 4 plantas con su estructura terminada. Estamos ya avanzando en el cerramiento, si Dios quiere, los primeros meses del 27 vamos a estar terminando.
Es una obra que nos está demandando mucho tiempo porque en todos los casos hago lo mismo. El presupuesto que tenemos es este, la intención es no perjudicar al empresariado, la intención es terminar la obra, entonces los tiempos se dilatan en función a lo que el instituto puede pagar, cosa de no generar un descalabro económico a la empresa ¿Y también. quiénes van a usufructuar eso? Todos los afiliados de INSEP, por INSEP. supuesto, todas las oficinas y consultorios que el INSEP tiene desperdigados por la ciudad, Ajá. bueno, se van a concentrar en ese Mirá vos. edificio, es una obra muy, muy Es interesante. importante el ahorro de alquiler que hay también. Pero por supuesto, pero además para la propia gente, para el propio vecino, saber que en un mismo edificio vos tenés el médico, el administrativo que te genera el trámite, allí se genera el trámite. La verdad que es espectacular, la verdad que es una obra muy Qué interesante. importante, ¿eh? Qué importante esto que nos está contando el arquitecto Che, y que realmente es muy, muy bueno que alguien cuente, Che, lo que se hace, porque realmente a veces no nos enteramos, ¿eh? Sinceramente hay cosas que no nos enteramos y que por ahí nos estamos enterando. Hay una pregunta que me hizo un vecino y se la voy a pasar a usted también, arquitecto. ¿Hay convenio entre el municipio y el Instituto de Vivienda por el tema de la cantidad de casas abandonadas que hay en la ciudad? No. Porque alguien tiene que darle o usufructuar Sí. eso también. Porque es un nido de delincuentes eso, ¿eh? Mira, en la realidad, vamos a tomar Resistencia como ejemplo. Sí. En Resistencia, quien tiene jurisdicción, quien tiene poder de policía, quien tiene la administración de la ciudad, es el municipio de la ciudad. Exacto. En definitiva, todos los vecinos que viven en propiedades privadas, la jurisdicción es municipal. Sí. Nosotros tenemos jurisdicción como gobierno de la provincia en obras de viviendas ejecutadas a través del Estado, sea Exacto. quien fuere, en este Tal caso cual. el Instituto Provincial de la Vivienda. Si hay una vivienda abandonada que es del Instituto de Viviendas, lo que debe ocurrir es que algún vecino haga la denuncia Y ante ahí- el organismo, la exacto. denuncia es anónima, Sí. a veces alcanza hoy día con el celular, grabar la ubicación, la localización de la casa, uno se Ajá. para en la vereda de la casa, graba Sí. la localización Sí. y con esa localización se acerca al instituto, entonces para nosotros es fácil encontrar en el sistema de qué Exacto. vivienda se trata Tal cual. y ahí ponemos en marcha el protocolo de recupero. Estamos hablando entre 90 y 120 días aproximadamente de proceso legal Mirá. del paso a paso, pero cada vez se nos complica más recuperar viviendas. Hoy tenemos algún tipo de intervención de la justicia también, en algún caso puntual, entonces a veces las denuncias no son ciertas, Claro. pero si la obra es del instituto, es el instituto Sí. el que... Pero la pregunta del ciudadano es, che, qué lindo sería, entonces la llevo por ese lado, qué lindo sería el convenio, porque hay tantas casas abandonadas que son guaridas. Me dice, yo tengo una vivienda acá que se llena de gatos, de personas que no son del lugar, y realmente es muy preocupante, me dice, porque no existen los dueños. Es que yo no... Entonces, qué lindo sería que el municipio hiciese un contrato con el instituto. Y entonces vamos a tratar de hablar con un funcionario municipal para ver qué nos dicen él con respecto a la situación. legalmente no se puede No hacer se puede. eso. Ahí está. Legalmente no se puede. El Estado no puede intervenir en un lote privado, Perfecto. una vivienda privada. Ahí está. Será el municipio quien tiene poder de policía, que a lo mejor podrá multar, a lo mejor buscará la manera, Pues, será la policía la que intervenga, la verdad que son otros organismos los que tienen que mirá vos. intervenir, pero no podemos nosotros hacer un convenio respecto a lotes Perfecto. privados Ahí está. y nosotros intervenir como Estado. Así que, señores vecinos, ustedes que estaban mandando WhatsApp, saben que lamentablemente no se puede hasta que el municipio no tome la decisión correspondiente, así que no hay otra. Denuncien a la policía entonces, che. Arquitecto, realmente muy buena la entrevista, me alegró mucho conocer las situaciones que está viviendo hoy y qué importante. ¿Qué proyecto tiene? Le voy a preguntar lo que le dije la vez pasada. ¿Se está cumpliendo la expectativa que tuvo el arquitecto Fernando Berecochea en el 25? ¿Y qué tiene ahora para el 26? Para el 26, bueno, es el año de consolidación de líneas de acción. Nosotros tuvimos un primer año de ordenar que el gobernador lo repitió hasta el hartazgo. Necesitamos ordenar y era cierto, necesitábamos ordenar el desastre que habíamos heredado. Un segundo año de poner en marcha todos los mecanismos del organismo otra vez e implementar líneas de acción. Y estamos en un tercer año, en esta segunda mitad de gestión, en donde ya tenemos que consolidar lo que funcionó. Entonces allí tenemos
continuar con obras paralizadas, seguir mejorando la recaudación del instituto para volcarlas en más obras, continuar con este proceso de regularización dominial para entregar más títulos de propiedad a las familias, seguir acercando el Estado a la gente a través de la digitalización de todos los trámites que puedan existir. Yo sigo negándome a que una familia que viva en Gancedo tenga que trasladarse a esta Resistencia para hacer una consulta de 10 minutos y regresar. Lo tiene que hacer desde el celular. Estamos trabajando ya, yo creo que ya estamos prácticamente resolviendo el problema, estamos casi al 100%. No, alguna cuestión nos estará quedando suelta, pero ya estamos en proceso de regularizar. Por supuesto, seguir avanzando en esta línea de trabajar articuladamente el sector privado con el sector público, con nuevas intervenciones. El gobernador siempre lo dice, el inversor chaqueño tiene que lograr invertir en el Chaco. Nosotros tenemos que tratar de convencerlo al que tiene capacidad de inversión, que no se vaya de la provincia, que no se vaya de la Argentina, que invierta en su provincia, porque también nosotros necesitamos de esos recursos. Así que vamos a seguir insistiendo con participación público-privado y en definitiva el objetivo y el sueño mío es terminar el 9 de diciembre del 2027, último día de mi gestión, y el día anterior a la reelección del gobernador, si Dios quiere, pero yo irme con la conciencia tranquila de que pude lograr, con los recursos que disponíamos, resolver la mayor cantidad de problemas posibles y dejarle un organismo ordenado a la gestión que venga, como para que pueda soñar con su propia política habitacional, que pueda soñar con sus propias viviendas, con sus propias líneas de acción. Nosotros hoy todo el tiempo estamos todavía enfocados en terminar de resolver estas viviendas paralizadas y nos está llevando prácticamente todo el presupuesto. Usted lo escuchó, esto es lo que tiene para este 2026 y bueno, vamos a tenerlo antes del fin de año, por supuesto, para ver si las expectativas se van cumpliendo y por supuesto también preguntarle al arquitecto si ese sueño va acompañado con los pagos mensuales de los usuarios de vivienda en este entorno. Bien, venimos mejorando, ahora ya en menor proporción que los primeros meses de gestión. Yo creo que estamos llegando casi a un techo. Durante 2 años permanentemente invité a aquella familia que estaba en situación de morosidad a que se acerque al instituto, que íbamos a charlar, que íbamos a encontrar la manera de resolver el problema, atendiendo a su situación económica particular. Pasados estos primeros 2 años, bueno, yo creo que ya es hora de comenzar a pensar en otra línea de acción. Nosotros legalmente tenemos muchas herramientas como para intimar el pago y de ser necesario judicializar. A esta altura del partido, cuando vos mirás que el valor de tu cuota es 15.000 pesos, y yo entiendo que estamos en una situación económica muy compleja, pero 15.000 pesos no te mueve la aguja de tu situación económica, entonces en definitiva no se paga simplemente porque no la querés pagar, y para nosotros esa cuota es importante tenerla porque 15.000 pesos acá, 15.000 allá, nosotros juntamos dinero y por supuesto podemos seguir ayudando a más gente, así que es probable que estos 2 años que restan vamos a profundizar mucho más la campaña para lograr mejorar el recupero del instituto. Muchas gracias, arquitecto, por haber estado acá. Un placer estar acá. Espero que se haya sentido cómodo. Sí, por supuesto. Y son preguntas de los vecinos. Gracias a todos ustedes. Mañana va a estar con nosotros la licenciada, ella es profesora, maestra especial. Viene a contarnos, la contención que tiene con los familiares que tienen hijos discapacitados. Qué importante tema. Mañana vamos a tocar ese tema de contención a padres con niños discapacitados. Así que lo espero mañana a partir de las 20 horas. Chau, chau. Y bueno.